cosa un poco más dinámica, dado el tema. Vamos a estar hablando en esta serie de Anglicanismo Esencial, vamos a estar hablando acerca de estructura de gobierno. Estuvimos hablando la semana pasada con nuestro hermano reverendo Stephen acerca del anglicanismo, de qué trata, catolicismo, pero reformado. Entonces estuvimos reflexionando. Si no han tenido oportunidad de verla aún, os invito desde ya, para que la puedan ver a través de nuestro canal de YouTube, en las redes sociales y que puedan, por supuesto, seguir esta serie de Anglicanismo Esencial. Hoy el tema es estructura de gobierno. ¿Por qué? Porque es un día especial para nuestra comunidad. Hoy tendremos la Junta General como iglesia y por esta razón mi hermano reverendo Stephen, nuestro pastor, me ha pedido, oye, pero ¿por qué en esta serie de Anglicanismo Esencial y dado que coincide del que tendremos la Junta General, ¿por qué no hablar un poco de lo que es, cómo está estructurada la forma de gobierno dentro de la iglesia anglicana? Fíjense que este tema me parece relevante y lo vamos a tratar por cuestiones de tiempo en 20-25 minutos y para hacerlo de manera más dinámica y un poco más visual, vamos a hacer uso de algunas pantallas que también aquellos que nos ven en el canal de YouTube y en Facebook también lo podrán ver. Lo primero decirles que el anglicanismo es una forma válida de vivir la fe. Tan así que alrededor del mundo no estamos solos, sino que somos alrededor de 85 millones de miembros en todo el mundo, en los 5 continentes. Es decir, tenemos presencia anglicana, como pueden ver ahí en el mapa, en América del Norte, en América del Sur, tenemos en África, tenemos en Europa, tenemos en Oceanía, en todo el mundo. De hecho, si comparamos el número de miembros, la iglesia anglicana con otras denominaciones cristianas, somos la tercera. La primera es la iglesia católica romana, la segunda es la iglesia ortodoxa y la tercera somos nosotros como iglesia anglicana, como comunión anglicana. Es decir, no sintaos solos, no están solos en este peregrinar. Somos 85 millones de miembros en todo el mundo. Y es que a pesar que la iglesia anglicana ciertamente se generó en Inglaterra, ahora tiene una presencia mundial. Y está conformada en 42 provincias que son totalmente autónomas y que se encuentran distribuidas geográficamente. Esto históricamente siempre ha sido así. Y la iglesia anglicana lo que hizo fue adoptar geográficamente, definir diferentes provincias para poder, en grupos más pequeños, grupos reducidos, llevar la forma de gobierno dentro de la iglesia. Quédense con este número de 42 provincias autonómicas. Pero también existen 5 iglesias extraprovinciales, que no son, porque son o bien pequeñas o porque geográficamente no queda cerca de ninguna provincia, entonces se queda como unas iglesias extraprovinciales, que son iglesias semi-independientes. ¿Por qué digo semi-independientes? Porque a pesar de tener un obispo local, ¿verdad?, dependen de la autoridad metropolitana superior del arzobispo de Canterbury. Tal es el caso dentro de estas iglesias extraprovinciales, en nuestro caso aquí en España, de la Iglesia Española Reformada Episcopal. No somos provincias, somos una iglesia extraprovincial, semi-autonómica, con bastante independencia, con nuestro propio obispo en nuestra iglesia local, pero que al final nuestro obispo, digamos que jerárquicamente depende del arzobispo de Canterbury, que es el líder dentro de la iglesia anglicana. De hecho, ya yo en la iglesia española reformada episcopal tendré unos 5 o 6 años desde que llegamos a España, y alguna vez, por un par de temas, estuvimos en contacto con la iglesia de Inglaterra para algunos asuntos, pero digamos que en el día a día somos completamente autónomos a través de nuestro obispo. Solamente mencionaros aquí que otra de las iglesias extraprovinciales que tenemos bien cerquita es la iglesia de Portugal, la iglesia lusitana, que de hecho, al día de hoy, desde hace un par de años, año y medio más o menos,
el arzobispo de Canterbury pidió que tanto el obispo de la Iglesia Española Reformada Episcopal como el obispo de la Iglesia Lusitana comenzaran a explorar la posibilidad de unirse y que podamos tener en la península ibérica una provincia anglicana. Eso nos daría mucho más relevancia porque seríamos, Dios mediante, la provincia número 43 dentro de la comunidad anglicana. Eso nos va a dar algunos beneficios, como que tendremos un arzobispo y ese arzobispo puede participar activamente en la reunión de primados. Ya lo vamos a ver un poco aquí. Lo que es que quédense con eso. Empezó en Inglaterra, sí, es cierto, pero es una iglesia global. Hay 42 provincias, 5 extraprovinciales. Y nosotros estamos en esta extraprovincial. Cuando se habla del anglicanismo, podemos pensar inmediatamente, perdón, bueno, esa es la iglesia de los ingleses, ¿verdad? Porque si empezó en Inglaterra, probablemente sea así. Alguna vez lo he escuchado cuando estuve en Venezuela, cuando estuve en una iglesia en Argentina, la primera referencia, sí, la iglesia anglicana, esta es la iglesia esta que está en Inglaterra, que estuvo en la corona y todas estas cosas. Sí, realmente. Pero al tener ahora, tener presencia a nivel mundial, demográficamente nuestra iglesia tiene algunas particularidades. De hecho, es bien interesante cómo ha avanzado esto en los últimos 100 años. Si vemos en el año 1900, la gran cantidad, demográficamente hablando, dentro de la iglesia anglicana, eran británicos. Era la iglesia de Inglaterra, la iglesia nacional, y era donde estaba, en términos porcentuales, centrada la iglesia anglicana. Pero como vemos, 105 años después, esto es el último reporte que pude ver en internet que se hizo este análisis, y en el año 2005, ahora la mayoría de anglicanos en el mundo se encuentran en África. El 55% de los anglicanos en el mundo se encuentran en el continente africano. Un 33%, por supuesto, la fuerte presencia en la iglesia de Inglaterra como tal, y otros repartidos en diferentes partes del mundo, en los Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda y en diferentes partes del mundo, de Latinoamérica inclusive. Vemos en la tabla aquí de la derecha, luego lo puedo compartir en el grupo de WhatsApp para que lo tengan por allí y puedan ver cómo ha crecido, cómo ha cambiado demográficamente ahora la iglesia anglicana. Es decir, ahora decir que es la iglesia anglicana es de los ingleses, va a ser como que no. Y los números lo dicen, que el anglicano promedio típico es el anglicano que vive en el continente africano. ¿Ok? Ahora bien, somos 85 millones dispersos en todas partes del mundo. ¿Qué es lo que nos hace mantener la comunión? Porque es que somos tan diferentes, cada país, cada provincia es tan diferente. ¿Qué hace o qué nos permite estar unidos dentro de la comunión anglicana? Es que la comunión anglicana tradicionalmente ha expresado su vida común en los 4 instrumentos de comunión. Estos 4 instrumentos de comunión son el arzobispo de Canterbury, como líder dentro de la iglesia anglicana, es el elemento de unión, ¿verdad? Que a pesar de que no tiene jurisdicción en ninguna de las provincias porque son autónomas, al final, digamos que es como por respeto, como por rendición incluso de cuentas, está la figura del arzobispo de Canterbury, sobre todo como elemento de unión entre en cada una de las iglesias. Es decir, es como más o menos como el reino de España, así que el rey es el jefe de gobierno, pero no gobierna, porque delega sus funciones ejecutivas hacia el presidente de gobierno. Entonces eso es más o menos para hacer la similitud. Puedo ser el jefe de la iglesia de Inglaterra, pero no la gobierno. Al final, cada obispo en cada provincia es responsable y tiene el deber de llevar la iglesia local a buen puerto. Entonces, pero como elemento de unión tenemos que es el arzobispo de Canterbury. No tiene que ver con la figura papal. No me quiero extender con la estructura dentro de la iglesia anglicana, de la iglesia católica romana, perdón, que es un poco más piramidal.
En este caso, no. En este caso tenemos la figura como referencia, pero cada obispo en cada provincia es completamente independiente. Dentro de las funciones del arzobispo de Canterbury está, además de dirigir la Iglesia de Inglaterra, es convocar la conferencia de Lambeth, que este es otro elemento de unión dentro de los anglicanos de todo el mundo. Esto no es más que una reunión que se realiza cada 10 años aproximadamente. Quien la convoca es el arzobispo de Canterbury, que llama a todos los obispos anglicanos, todos, de toda la comunión anglicana, hacia Lambeth a discutir cuestiones de fe, cómo está la situación dentro de la iglesia anglicana, hacer un diagnóstico, hacer una revisión cómo estamos y ver si la iglesia está dando respuesta a las condiciones del mundo actual. ¿Por qué? Porque como resultado de esta conferencia de Lambeth se crea como un plan de acción, algo así, para los próximos 10 años, basado en cómo está. Pero es todos y cada uno de los obispos anglicanos de todo el mundo, incluso nuestro obispo Carlos. La última reunión se hizo el año pasado, si mal no recuerdo, y nuestro obispo Carlos López Lozano estuvo dentro de la conferencia de Lambeth. Es decir, en esta conferencia nosotros nos sentimos parte porque estamos allí, nuestro obispo está allí, ¿vale? Luego está la conferencia de Lambeth que se realiza cada 10 años. 10 años es mucho tiempo, el mundo varía tanto y son tantas cosas que yo creo que en ese camino necesitamos hacer algunos ajustes y poder hacer un poco de seguimiento. Por esta razón, a petición de la conferencia de Lambeth en el año 1968, si mal no recuerdo, se solicitó, fíjense, la conferencia de Lambeth, los obispos le solicitaron al arzobispo de Canterbury, 10 años es mucho, vamos a tropicalizarlo un poco, 10 años es mucho. Vamos a reunirnos con menor frecuencia, un pequeño comité, para que nosotros podamos hacer seguimiento de eso que se dijo en la última conferencia de Lambeth. Y si hay algún otro tema, lo podemos discutir y tomamos las decisiones. Esto es lo que se conoce como el Consejo Consultivo Anglicano. Y además, lo que se lo solicitó al arzobispo de Canterbury en ese momento es que hubiese representación no solamente de los obispos, sino que también hubiese representación del clero, es decir, pastores, de presbíteros o diáconos también, y que también laicos, comunidad del pueblo del Señor, también tienen que ser partícipes de todo esto que se está haciendo. Entonces, lo que sea, este consejo se reúne cada 3-4 años, más o menos, y hay representantes, no esta vez de cada provincia, sino de cada continente. El continente europeo tiene su representante, tanto de algún obispo, tiene algún laico y tiene algún pastor y algún diácono. Se nombra un principal y un suplente. Entonces hay representantes de cada una de las iglesias y se crean una comisión para poder hacer seguimiento de todos los temas que se van tratando. ¿De acuerdo? Luego tenemos la reunión de primados. Esta reunión de primados, que este es el cuarto elemento o instrumento de unión de la comunión anglicana, es una reunión de obispos también, pero es solamente de los obispos primados. Los obispos primados es el obispo, porque no hay, es la máxima autoridad, pero que es el que dirige la provincia. ¿Cuántas provincias dijimos que hay dentro de la iglesia anglicana? 42. Es decir, para esta reunión de primados, única y exclusivamente participan los 42 primados dentro de la iglesia anglicana, más el arzobispo de Canterbury, para poder dilucidar. ¿Cuál es la diferencia de la reunión de primados con el resto? Que es una reunión más de oración, más de como separarse un poco, ¿saben? Para poder meditar en las cosas del Señor, reflexionar, hacer como un stop del día a día y entre unos y otros poder orar, reflexionar en algunos temas y poder tomar algunas decisiones, algunos ajustes dentro de la comunión anglicana. Hecho curioso de esto también es reciente data, de los años 70, se reúne más o menos cada 4 años. El último fue en el 2024. Y la última vez que se reunieron fue en Roma.
hecho curioso. Primera vez en la historia, la iglesia anglicana, todos los arzobispos primados se reunieron en Roma para poder meditar y estar apartados un tiempo de oración y meditación. Lo pueden buscar en internet, está en la noticia. El Papa Francisco también los recibió a todos los arzobispos y fue un hecho también para abrirse al ecumenismo. Porque lo que se trata, todo esto dentro de la comunión anglicana, todos estos instrumentos de unión, también se busca no vivir solos, no vivir aislados, sino que al final abrir puertas hacia el ecumenismo y también participar con nuestros hermanos cristianos en la fe. Eso es lo que se busca. Más o menos esta es la diferencia entre estos instrumentos. Ahora bien, estuvimos hablando de provincias, estuvimos hablando que son 42 provincias. ¿Cómo está estructurada típicamente una provincia dentro de la iglesia anglicana? ¿Cómo está gobernada? La provincia está gobernada por el primado, que en este caso es el arzobispo, como autoridad máxima para poder dirigir al pueblo de Dios en esa provincia, ¿vale? Él es el líder. Las provincias, que por lo general son por extensión geográficamente grandes, donde hay un grupo grande de cristianos, de anglicanos en diferentes partes, se subdividen en lo que se conocen como diócesis, ¿verdad? Y esas diócesis hay un líder. Ese líder de esa diócesis se llama el obispo. El obispo diocesano es el encargado de dirigir esa porción de la grey de su iglesia para poder servir a Cristo. Por debajo de estos obispos diocesanos tenemos a nivel poco más abajo lo que son las parroquias. Como tenemos aquí la parroquia del Buen Pastor, como la parroquia de la Iglesia de Cristo en Sabadell, cada una de ellas. Y el máximo representante de cada una de las parroquias es el rector, lo que conocemos nosotros como el pastor. Pastor de la iglesia, estructura de su forma jerárquica está dirigida es por el rector de la parroquia. Nosotros lo llamamos cariñosamente pastor y está bien. En algunos contextos lo llaman padre, también está bien. Eso no está malo llamarlo. Pero al final, sea padre o sea pastor, es el rector de la parroquia quien rinde cuenta hacia el obispo diocesano. Y este a su vez al arzobispo. ¿De acuerdo? Bien. Hasta aquí, ¿vamos bien? Ahora vamos de lo máximo, de lo general a lo específico. Vamos a hablar ahora de la estructura de una parroquia. Como hablamos, cada parroquia se debe a el obispo diocesano, ¿cierto? Este obispo diocesano, digamos que no se ve un poco por los colores, pero por debajo del obispo está el rector de la parroquia, como bien decía. Pero el rector no está solo. El rector, debajo de él está el clero que le asiste, puede ser diácono, puede ser presbítero, puede ser coadjuntor o auxiliar. A nivel de cánones y bases hay una diferencia, pero no nos da tiempo para poder. Pero quédense que son ministros ordenados que asisten al rector dentro de su parroquia. Y debajo de este rector tenemos a los ministerios, a los diferentes, alabanzas, al grupo de jóvenes, grupo de adultos, al del grupo de donas, de mujeres, todos y cada uno. Todos estos ministerios dependen directamente del rector porque son las cuestiones del día a día dentro de la iglesia, de la liturgia y de todo este tipo de cosas. Es más, pensando en el culto, como nosotros el culto dominical o el culto de semana o el culto que tengamos de oración de semana. ¿De acuerdo? Pero también, para poder ayudar al rector a dirigir la parroquia, se necesita una ayuda extra, necesitan manos extras. En este caso es la junta parroquial. Esa junta parroquial, en algunos contextos anglicanos, sobre todo en Norteamérica y en el norte de Sudamérica, que es donde yo fui formado, se llama sacristía. La sacristía, a efectos prácticos, viene siendo equivalente a la junta parroquial. Tomen en cuenta algo. Aquí yo he tenido que hacer algunos ajustes para la estructura particular de la Iglesia Española Reformada Episcopal, que tiene algunos cambios, así lo comparamos con la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos. Entonces lo que hice es una adaptación a lo que realmente tenemos y que es lo que nos interesa.
¿cierto? Entonces, tenemos la Junta Parroquial, que es la que se reúne regularmente, mensualmente. Esta, digamos que su principal función no tiene que ver ni con la liturgia, ni con los elementos del domingo, no, porque esa no es su función. Pero su función es que se garantice de manera general el buen funcionamiento de la comunidad, de la parroquia en este caso. Tenemos diferentes miembros de la Junta Parroquial. Tenemos el ecónomo del ministro, que entre sus funciones es asistir al rector de la parroquia para todos los temas que tengan que ver con la iglesia, todos, absolutamente todos. Informarles si hay algún enfermo, por ejemplo, o también si falta algún elemento de la Eucaristía para ponerlo todo a tono para que todo esté. Viene siendo como una mano derecha, sin menoscabo de las funciones del diácono o presbítero que esté asistiendo, sino que es trabajar en conjunto, pero es alguien del pueblo, alguien dentro de la congregación que participa y nos ayuda en esto, porque no llegamos a todo. La realidad es eso. Está el ecónomo de la iglesia, que el ecónomo de la iglesia es llevar la finanza, ¿verdad? Para poder llevar la contabilidad, cuánto entra, qué tenemos, cuáles son los gastos, todo este tipo de cosas, que es como viene siendo como un rol de tesorero. En nuestra iglesia se llama ecónomo de la iglesia. Tenemos otra figura que son los consejeros, que lo recogen nuestros bases y cánones dentro de la Iglesia Española Reformada Episcopal, que sirven de eso como apoyo, gente que tiene con mucha sabiduría y tiene deseos de poner sus dones a su iglesia y se escogen para que también nos ayuden a dirigir, a tomar algunas decisiones. Estos consejeros, por lo general, pueden servir incluso también de secretarios, eventualmente para algún momento que nos puedan ayudar para tomar algunas decisiones. Tenemos el delegado del sínodo. Este delegado del sínodo es la Iglesia Española Reformada Episcopal, se reúne en un sínodo cada 2 años. Es decir, representantes de cada parroquia y misión, donde va su rector, su clero y representantes de la congregación, son elegidos para ir al sínodo diocesano que nosotros tenemos como iglesia para debatir el día a día, para debatir los bases y cánones. Si surge algún problema o algún inconveniente, lo podemos dilucidar incluso allí dentro del sínodo diocesano. Pero nuestros cánones establecen que el delegado del sínodo también debe participar en la junta parroquial, porque es el delegado quien debe llevar los asuntos locales que son de relevancia para la Iglesia Nacional, debe llevarlo al sínodo. Por esta razón tiene que estar al pendiente del día a día de nuestra comunidad. Y son las diferentes agrupaciones. También tienen que formar parte de la junta parroquial. Agrupaciones de hombres si las hubiese, mujeres si las hubiese, jóvenes si los hubiese, y alguna otra deben participar dentro de la junta parroquial. Hoy es día de junta general. ¿Qué nos hablan nuestros cánones acerca de lo que es la junta general? Esto es que cada congregación, de manera simple, aquí hay mucho texto, pero de manera simple, cada congregación, una vez al año, se reúne a ver cómo están las finanzas, cómo están los números, cómo va la iglesia, cuáles son los proyectos que tenemos, hacia dónde vamos. Eso es principalmente, pero está todos los miembros comulgantes de nuestra congregación. Esta junta general también se puede hacer cuando se ha convocado un sínodo general o un sínodo diocesano para saber cómo está cada comunidad. Mira, se puede convocar también. ¿Y quién la compone? Miembros comulgantes que vienen y participan de la Eucaristía, que asisten de manera regular a nuestros oficios, toman parte regular y activa de la vida de la congregación y que contribuyen económicamente al sostenimiento de la misma. Estos son los requisitos, uno de los requisitos para formar parte de la Junta General. ¿Quiénes tienen voz y voto? Dentro de la Junta General, los que cumplen los requisitos anteriores. Tienen que venir, tienen que participar de manera activa y tienen que ayudar con el sostenimiento dentro de la comunidad. Esa persona, ese miembro de nuestra iglesia, tendrá voz y voto. ¿Qué otros requisitos? Tiene que ser mayor de edad, menor de edad no puede. Tiene que contar con al menos 2 años de antigüedad como miembro de la Iglesia Española Reformada Episcopal
Y por último, tienen que formar parte de lo que os decía acerca de las agrupaciones que existen en las congregaciones. Ya para finalizar este tema, que es igual de importante, estuvimos hablando de cómo se estructura una parroquia, cómo se estructura una provincia, pero también tenemos que conocer cómo está estructurado el ministerio sagrado, lo que se conoce como el orden sagrado. Lo primero es que esto lo tomé del Catecismo Anglicano, Ser Cristiano, realmente muy bueno, alguna vez ya lo hemos mencionado. ¿Y qué es la ordenación? Es un sacramento, por supuesto, pero donde a través de la oración y la imposición de manos del obispo, la ordenación consagra, autoriza y empodera a las personas llamadas a servir a Cristo y a su iglesia en el ministerio de la palabra y el sacramento. Son apartados para servir al Señor. ¿Vale? Esta foto de estos guapos que están por aquí. Esta es de la reciente ordenación que tuvimos allá en Madrid. La puse también porque están los tres ministerios representados en esta fotografía. ¿Cuáles son los tres ministerios que están ordenados dentro de la iglesia anglicana? Mantenemos el triple ministerio. Nuestro obispo está por allí, que tiene la mitra. Esto es una de las cosas que tiene, ¿verdad? Tiene el báculo, lo ven a su mano izquierda. Esto es, y tiene un anillo, la foto no creo que se vea, pero tiene el anillo episcopal también. ¿Lo ven? Tienen los presbíteros, que tienen a su mano izquierda, tienen uno que a ver si lo conoce, y atrás tienen el pastor ahí, Stephen, que está ahí atrás, que son los presbíteros que forman parte también del ministerio sagrado. Y tenemos los diáconos. Tenemos los diáconos como el que tiene hacia la izquierda del señor obispo. Este es nuestro hermano dentro de la iglesia, que sirve a la iglesia de Pamplona. ¿Se acuerda que yo utilizaba hasta no hace mucho la estola cruzada? Esa estola cruzada representa que es el ministerio de diácono, ¿vale? Brevemente, ¿cuáles son los trabajos del obispo? Representar y servir a Cristo y a la iglesia como los pastores principales. El pastor principal de la iglesia es el obispo, pero también su trabajo es liderar en la predicación y enseñanza de la fe y en el pastoreo de los fieles. Es que dentro de la estructura anglicana, técnicamente el pastor de todas las parroquias es el obispo. Lo que pasa es que delega la autoridad en el rector, pero el pastor principal es el obispo. Y así es como se ha hecho históricamente, y la iglesia anglicana toma esa práctica. Le decía a mi hermano Tomo de broma cuando leíamos los pasajes de las Sagradas Escrituras, el de Éxodo, oye, cuando tengamos algo, no tenemos que decir nosotros, hablamos con el obispo, ¿no? Y eso nos descarga un poco, eso nos da un poco de alivio. Y eso es parte práctica de cómo se gobierna la iglesia anglicana. Otro trabajo, guardar la fe, unidad y disciplina de la iglesia. Y también, esto es de manera más a nivel sacramental, bendecir, confirmar y ordenar. El único que confirma y ordena es el obispo, siguiendo así la tradición de los apóstoles. ¿Vale? Los presbíteros, la segunda, dentro de los ministerios y los órdenes sagrados. Servimos a Cristo bajo sus obispos. Y lo conozco en plural porque, claro, aquí nada más tenemos un obispo, pero puede ser el caso de que tengamos más de un obispo. Y en todo caso, nuestra iglesia, ser extraprovincial, depende del arzobispo de Canterbury, así que bajo la autoridad de los obispos. Estoy hablando de manera local. Nuestro trabajo, nutrir a la congregación a través del ministerio completo de la palabra predicada y los sacramentos correctamente administrados. Somos nosotros los responsables para poder llevar a cabo esta tarea. También podemos, de manera práctica, pronunciar la absolución de los pecados en el nombre del Señor y bendición en el nombre de Dios. Luego comparto esta presentación para que vean las citas bíblicas donde esto lo podemos ver. Pero el rol de presbítero lo podemos ver en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, como los ancianos dentro de la iglesia. Diáconos sirven a Cristo, por supuesto, bajo sus obispos. Asistir a los presbíteros en el culto público. Instruir a los jóvenes y mayores dentro del catecismo. Tienen que involucrar en lo que es la enseñanza. Cuidar a aquellos que están en necesidad.
Tomen en cuenta que el ministerio diaconal es un ministerio de servicio principalmente, eso es lo que significa. Y como dato práctico, los diáconos no pueden predicar, pero no pueden consagrar los elementos, no pueden consagrar la Eucaristía y tampoco pueden dar la bendición sacerdotal. Son triple ministerio, son tres, y a pesar de que, y con esto termino, a pesar de que estuvimos hablando de arzobispo y todas estas historias, todos son obispos. El arzobispo de Canterbury es obispo también. Lo único es que su función es distinta, pero no es que es más obispo que los demás. Todos son obispos. Entonces, pero por respeto, por estructura jerárquica, es como mi trabajo. Yo mi trabajo secular, yo soy ingeniero, pero mi jefe es ingeniero también. Pero él es el manager de toda la región y yo soy un ingeniero raso. ¿Somos ingenieros dos? Sí, pero jerárquicamente no es diferente. Somos diferentes porque las funciones son distintas. Tal cual. Es así como funciona dentro de la iglesia anglicana. No es que reordenamos para que sea arzobispo. No, eso no existe. Lo que se hacen algunas cosas, algunos ritos, pero es como que, bueno, vamos a la entronación, es lo que se llama. Eso es otro tema de otro día. Pero no es que se reordena. Yo sé que, no sé cómo voy de tiempo, pero ya he terminado con esto. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, lo quise hacer un poco dinámico, visual, porque si no, imagínense yo estar, olvídense. Entonces, si tenéis alguna pregunta, no podemos ahora, pero al final, o se pueden acercar a mí, incluso el pastor Stephen, y pues nada, la idea es poder compartir con todos vosotros y que sea de bendición. Preferimos predicar a Cristo, evidentemente, pero también estos temas, que es el espacio que tenemos los domingos para que sepamos dónde estamos y que conozcamos cuál es esto que nosotros llamamos anglicanismo. Amén.